En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos a este sábado sexto de Pascua, en donde el Señor nos invita a profundizar cada día más en esa realidad misteriosa de la resurrección de Cristo, la victoria sobre la muerte, sobre su muerte y sobre nuestra muerte, que nos da a nosotros el ánimo para seguir adelante. Hoy, de manera muy particular, en todo el mundo, los sacerdotes están haciendo la misa y presentándola por el fin del aborto. Ciertamente la causa más grande, mayor de muertes en el mundo. Ya hasta el mes de mayo, mes de la Virgen, ya van 16 millones de abortos en el mundo entero. ¿Se imaginan lo que es esto? 16 millones de abortos, y se presume que llegará a cerca de 50. A lo mejor la pandemia obstaculiza un poco, aunque los promotores del aborto están muy activos todavía, es muy probable que se haya detenido. Pero es una pena, y pedimos al Señor para que los legisladores y los que rigen la tierra sean capaces de respetar el don de la vida. También vamos a presentar las intenciones particulares, los difuntos por los que han pedido oración: por el alma de Milton Melo, Carmen Morillo, Salvador Rodríguez, Juana Martínez y Ana Joaquina Peña. También se pide por la salud de Altagracia Grau. De manera muy particular hoy se pide por su salud, que se ha deteriorado mucho. También una acción de gracias por el cumpleaños de Leiby Flores, y también una acción de gracias por el 49 aniversario de la unión matrimonial de Gustavo y Sonia. Con todas estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor y vamos a reconciliarnos con el Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Infunde siempre, Señor, en nuestro corazón el deseo de abundar en buenas obras, para que, tendiendo sin cesar a lo que es más perfecto, nos esforcemos en vivir en plenitud del misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, pasado algún tiempo en Antioquía, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en la Escritura. Lo habían instruido en el camino del Señor y era muy entusiasta, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Exponía la vida de Jesús con mucha exactitud. Apolo se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Áquila, lo tomaron por su cuenta y le aplicaron con más detalle el camino del Señor. Decidió pasar a Acaya, y los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Su presencia, con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Al Salmo vamos a responder: Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra.
Dios es el Rey del mundo. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios es el Rey del mundo. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Dios es el Rey del mundo. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo les aseguro, si piden algo al Padre en mi nombre, se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. Aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo les quiere, porque ustedes me quieren y creen que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, sigue ahora. Apenas acaba de comenzar el tercer viaje. El tercer viaje en el que Pablo había pasado por Éfeso, por allí no funda la iglesia, la va a fundar posteriormente. Y aquí se nos presenta a uno convertido de Alejandría llamado Apolo. Apolo va a ser, algunos psicólogos, algunos que estudian psicología y teología dicen que Pablo tenía un cierto celo con Apolo porque era un gran orador, un hombre de una gran elocuencia. Y Pablo más bien era un gran persuasor. O sea, la diferencia de Pablo y de Apolo, que Apolo en público hablaba como si fuera todo un orador como era. Pablo era un persuasor, que era que si alguien que no estaba convencido, Pablo se sentaba con él y ahí mismo lo convencía en el momento. Eso se llama persuasor, el que convence y el que persuade de creer en aquello que está predicándose. Apolo llega de Alejandría y parece que solamente había recibido el bautismo de Juan. ¿Qué significa esto? Uno dice, pero ¿cómo puede alguien predicar de Cristo y que solamente ha recibido el bautismo de Juan? ¿Cómo es posible que alguien conozca con tanta exactitud la vida de Jesús y exponga la tesis de que Jesús es el Mesías, el que tenía que venir? ¿Cómo es posible esto? Y es muy fácil. En la cristiandad había muchos filones. Acuérdense, imagínense la vida de Jesús. Va pasando por entre la gente de otros países. Él los bendice, los sana, la gente dice, este es el Mesías, pero no se enteran de nada más. La gente volvió a Alejandría, un lugar que rápidamente se hizo cristiano. O sea que personas que conocieron a Jesús fueron a Alejandría y quizás no siguieron todo el camino hasta llegar a Pentecostés y a toda la realidad de Jerusalén, sino que eran personas que habían conocido, este hombre había estudiado la Escritura, ve a Jesús, estudia las Escrituras y dice Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías y predica con toda libertad esto. Pero había imprecisiones porque no conocía la fuerza del Espíritu Santo, no conocía el bautismo, no conocía el camino en toda su realidad. Conocía parcialmente el camino. Sabía la verdad fundamental del camino, Jesús es el Señor, pero no conocía toda la realidad que le permite a uno hacer la experiencia más plena y más santificante. Y por eso Priscila y Áquila se les acercan y bonito esto, la corrección privada, no en público. Imagínense alguno de ellos, Priscila, diciéndole, ¿tú en nombre de quién fuiste bautizado? Y comienza a ridiculizarlo. No,
porque veían que era un hombre con grandes talentos y grandes posibilidades y que creía, que estaba abierto a creer, lo que estaba era mal orientado, lo agarran y lo encaminan bien, le ayudan. Y fue tanto así que después incluso Pablo lo va a llamar como su colega. En 1 Corintios 3, escribiéndole Pablo a los corintios, les va a decir, Pablo sembró y Apolo regó, o sea, poniéndolo como una especie como de colega de él. No era un cualquiera, si decía en Corinto. Algunos dicen que soy de Pedro, otro de Pablo, otro de Apolo. Ponerlo a nivel de Pedro y de Pablo quiere decir que Apolo no era cualquier gente por ahí, no. Se ve que era una columna fuerte y que sobre todo, bien encaminado, debió ser uno de los grandes en la iglesia. Quizá nadie le siguió para escribir, como le pasó a Pablo, que Lucas acompañándolo escribió todo, y Pablo sobre todo, que era el fundador, el apóstol, pero Apolo definitivamente fue un instrumento también del Señor que ayudó al crecimiento de la fe, sobre todo a la importancia de entender que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque a los judíos le da mucha brega entender, aceptar que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? La gente dice, pero ¿y por qué? Muy fácil. La principal de ellas, después hay muchas más, yo no me voy a meter en esto ahora, pero la principal de ellas es, Jesús no es del linaje de David. ¿Quién lo dice? La Biblia, el Evangelio. Nació de María. Estaba casada con José, pero no es hijo de David, porque no es del linaje de David. Uno se puede decir, ¿y cómo quiere uno que se cumplan todas las escrituras, no esa sola? Porque usted saca una escritura de contexto y le hace decir lo que quiera. Pero ¿cómo puede hacer usted que uno sea descendiente de una persona y al mismo tiempo su madre sea virgen al nacer y que esas sean la misma persona? ¿Cómo lo hace? Entonces podemos discutir y podemos discutir mucho y no es esa la realidad. Es imposible que el Mesías hubiese nacido solo de una virgen sin concurso de varón y que fuera descendiente de David, si no era porque se casaba con alguien y porque le daba el linaje, por ejemplo. Este es como muchas otras cosas más. Eso es posible. ¿Quién dijo eso? El ángel. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios lo decidió así, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay imprecisiones o dificultades y viene lo que se llama la catequesis, que es la presentación de las verdades esenciales que ayudan a entender mejor, a que uno no se salga del camino por una incomprensión de algo y que le ayude a uno a ir entendiendo. Es muy importante esto porque aquí la interpretación y sobre todo la doctrina no es lo que a mí me parece. Yo no puedo salir diciendo, yo en esto sí creo, pero en esto no creo. A mí que me importa lo que tú crees o tú no. ¿Tú crees que la fe es eso? La fe es un depósito que se te entrega. Es como que tú digas de repente, te regalaron un celular, me gusta el botoncito, pero no me gusta la antena, entonces, ¿te gusta o no te gusta? Pero el depósito de la fe es todo un conjunto de verdades que salvan. Y tú no puedes agarrar, o al menos estás jugando con tu salvación, si de repente tú comienzas sin saber tú dónde está el límite de lo que salva, de la verdad que salva y de la que no, y tú comienzas a decir, en eso creo y en eso no creo. Y todo a veces aparentemente sobre una especie de concepción piadosa. Por ejemplo, muchos católicos, no son pocos los católicos, que creen que es posible que hayan las causales del aborto. Y uno dice, ¿será posible? Sí, hay católicos así. Sobre todo porque le venden la verdad de que, y si la mamá se está muriendo, entonces para salvar a la mamá, que a lo mejor tiene 3 hijos, y los hijos se van a quedar sin mamá. O sea, ya fabricó un desastre que había que salvar matando a la criatura. Imagínense, el fin no justifica los medios. Y no es posible pensar en lo que podría pasar y asegurar algo malo por algo malo que podría pasar. La ciencia médica asegura que no hay situación, ciencia médica avanzada del siglo XXI, no hay situación en la que haya que decidir o la madre o la criatura, donde se tenga que pensar en la posibilidad de matar a la criatura. No existe. Ahora, si estamos en Pedernales, o estamos en Restauración, o estamos en cualquier sitio de esos, en donde tenemos la medicina del siglo XVIII, XIX, entonces, claro, hay problemas.
Y aquí la injusticia es otra. Y es que en esos lugares no haya la medicina adecuada como la hay en otros sitios. Por eso el índice de mortalidad materna en Chile es el más bajo del mundo y se le pregunta ¿por qué? Porque en todos los departamentos hay un centro materno-infantil de alta competitividad. Imagínense. Imagínense si aquí tuviésemos pequeños centros de alta tecnología y alto desarrollo en cada uno de los sitios, uno pequeño. Aquí no habría problema, disminuiríamos completamente el índice de mortalidad. Ahora, para disminuir el índice de mortalidad materna es matando a las criaturas y creer que eso es una verdad. Entonces, por eso hoy todos los sacerdotes del mundo están orando para que Dios nos ayude a hacer entender al mundo que el asesinato no resuelve asesinatos, que el asesinato no da más salud sexual y reproductiva a la gente, que el don, la sexualidad es un regalo de Dios, pero como regalo de Dios tiene que ser utilizado responsablemente. Y cuando hay una vida de por medio, la vida tiene que ser respetada, porque la vida humana no es cualquier vida. No estamos hablando de un gusano, un águila, estamos hablando de la vida humana, la vida humana. Y por eso un ser humano que está en el vientre de su madre ya tiene un corazón que late. Y un aborto quita el latido de un corazón, apaga una vida. Y nosotros tenemos que tener mucho hígado para atrevernos a pensar que esto es posible. Y además, pensar que somos católicos. No es posible. Y no solamente esto. En todos los países del mundo ocurre esto, que dicen, usted no debería ni siquiera votar por un candidato que apruebe las causales. Y yo no me estoy metiendo en política. Me estoy metiendo en que las autoridades deberían ser autoridades que aman la Constitución, el artículo 37, y los que nos gobiernan deberíamos hacernos sentir seguros, sea en la vida como en el vientre de la madre, para que todos los ciudadanos estén seguros. Y no se habla de esto. Ahora se está hablando que si salchichones que se reparten, que si que en la pandemia, lo que estamos haciendo es otra cosa. Estamos haciendo un circo, tirando como si fuera el circo que se tiraba pan a la gente para divertirla, y ahora se divierte para que voten, y después dentro de 4 años, mientras duran esos 4 años, ya usted no vale para nada. No, usted tiene que participar y sobre todo tenemos que pedir al Señor el cese. Yo estoy pidiendo de una manera muy particular aquí en la República Dominicana que todavía el aborto todavía no está legalizado, gracias a Dios, porque no hay ninguna de las razones científica y jurídicamente y médicamente no hay posibilidad de discutir esto. Solamente a través de ONGs que vienen pagadas para que bajo unos falsos derechos humanos sean capaces de estimular el aborto obedeciendo agendas internacionales que están buscando otra realidad y son ajenas, quieren instaurar prácticas ajenas a nuestra cultura y a nuestra fe. Por eso pedimos el cese del aborto, que es esencial. Por eso vamos a pedir todos juntos. Como dice Jesús en el Evangelio de hoy, dice, yo les aseguro que si piden algo al Padre en mi nombre se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, y pedid y recibiréis, para que su alegría sea completa. En el nombre de Jesús, quiere decir que tenemos que aprender a pedir en el nombre de Jesús, quiere decir bajo su inspiración. Porque no es lo que yo pida, no es de repente que Dios se volvió un genio de la lámpara y ahora todo lo que le pida, todos los deseos que yo le pida me los va a cumplir. Gracias a Dios, no, porque si eso fuera así, qué peligro para la humanidad si cada persona de repente lo que pida se le cumple. Está el chiste ese, el chiste de que se le acercó un genio de la lámpara, estaban discutiendo un judío, un musulmán y un cristiano. Y entonces estaban peleando acaloradamente. Y se le acercó uno y le dijo, le voy a conceder a cada uno un deseo. Basta con un solo deseo que pidan. Entonces el musulmán dijo, mi deseo es que desaparezcan todos los cristianos de la tierra. El cristiano dijo, mi deseo es que desaparezcan todos los musulmanes de la tierra. Y entonces, ¿y el suyo cuál es? No, yo me contento con esos dos, está bueno, así, ahórrese el deseo. Imagínense si todo el mundo pudiese recibir todo lo que según la carne pide, aquí acabaríamos todos fritos, todo listo y servido, todo.
Si yo pido, Señor, que me saque la lotería, eso no es una petición en el nombre del Señor. Eso es una petición, eso es un deseo de la carne, presentado como oración. La oración tiene que hacerse en un sentido y en un mismo espíritu. Dice la carta de Santiago, no piden porque no reciben. Y si piden y no reciben es porque piden mal, porque piden conforme a vuestras concupiscencias. Una mujer que de repente desea un hombre que está casado y que pida que se muera la mujer, imagínense. Eso se llama moverse absolutamente. Eso es ridículo, pero quizás yo estoy poniendo en caricatura lo que muchas veces nosotros en lo secreto pedimos, sin saber que estamos pidiendo mal y que así después decimos, Dios no escuchó mi oración. No, Dios no accedió a mis caprichos, gracias a Dios, porque Dios no es uno para malcriar a la gente creyendo que lo que sus caprichos le digan, Dios se los va a conceder. Porque si el mundo entero obedeciera, tuviese que ser respondido en sus caprichos, este mundo dejaría de ser mundo hace tiempo ya. Por eso hay unas leyes de la naturaleza y unas leyes que a pesar de lo mucho que le hemos dañado el planeta, no lo hemos dañado del todo, porque Dios ha establecido leyes muy hermosas, muy estables. Pero sin embargo ahora el Señor dice a los suyos, pidan en mi nombre. Y aquí todos, en todas las misas se va a pedir, aún así a distancia, ¿qué importa? Aunque no haya gente, mucha gente alrededor, físicamente, estamos todos en un mismo espíritu, orando en el nombre del Señor para que cese el aborto. Y hemos visto países donde se está dando reversa, donde se había hecho para adelante y que ahora se está echando para atrás, gracias a Dios. Comenzando por los Estados Unidos y siguiendo por muchos otros países. Ya hay varios estados en Estados Unidos que comienzan a limitar el aborto. Antes era libre. Usted va a un sitio, pide aborto, punto. Y ahora no. Ahora le están poniendo cada vez más restricciones y el deseo, porque uno no puede cambiar de un día para otro todo. Lo que en 50 años usted ha hecho, cometido un desastre, no lo puede arreglar en un momento con un plumazo. Porque si fuera así, también con otro plumazo se volvería a hacer. Gracias a Dios es un proceso democrático. Y en nuestro país todavía el aborto todavía no está permitido. Todavía quizá haya personas que aborten por el mal manejo de su responsabilidad cuando hay un hijo de por medio. Cuando hay hijos de por medio hay que asumir otra realidad. Y si usted no sabe cómo se fabrican los niños, pues estudie primero antes, porque nadie puede alegar que no sabía, que no sabía que ocurría esto, ni nada por el estilo. Hay que pedir, usted quiere vivir una vida como usted quiera, en pecado, haciendo lo que quiera, está bien, pero hay una cosa que se llama el respeto a la vida. Cuando llega un momento donde hay otra dignidad dentro de la barriga de esa madre. La madre tiene dignidad, sí, y la criatura que está dentro también. Y eso, ¿cómo explicarlo a la gente que no quiere? No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y a veces obedece a una mentalidad obtusa cuando es con buena intención, por lo menos es una mentalidad cerrada. Pero muchas veces lo que hay detrás son intereses, manipulación ideológica y todo esto. La vida humana tiene que ser respetada. Y eso, todo esto es una repica también contra la Iglesia Católica, contra el cristianismo, porque Occidente tiene una factura pendiente con el cristianismo. El cristianismo le dio nacimiento al Occidente y el Occidente ha negado el cristianismo y lo persigue y lo discrimina y lo reprime. Sin embargo, alentando todas otras religiones que no son propias de Occidente, alentándolas para disminuir el poder político. Todo en un afán meramente político y no un afán de entender toda la realidad, incluida la religiosa, como parte de la humanidad que va creciendo y se va desarrollando. Cuando el ser religioso del hombre desaparece, aparece otro y es peor. Entonces aparecen demonios. Porque si no está el cristianismo, preparémonos para cualquier cosa. Preparémonos para cualquier cosa. El cristianismo ha sido el gran elemento que nos ha ayudado a gestar lo que se llama una democracia y una libertad específicas y unos derechos hermosísimos. Sin embargo, ahora tergiversándolos, estamos negando el mismo cristianismo que fue el que nos dio origen. Es como matar a la propia madre, aquella que le dio nacimiento.
Jesús aquí se está despidiendo de los suyos y le da 3 grandes regalos. Primero, oración contestada. Tienes que orar bien, tienes que ser movido por el Espíritu, para que ores en el Espíritu y pidas. Y todo lo que tú pidas se te dará. Eso es lo primero. Lo segundo es también un gran amor por el Padre, del Padre. El Padre les amará también a ustedes. El Padre también les ama y también entonces también ahora ya se entiende claramente todo. Ya no se habla, aquí dice comparaciones, pero en verdad son parábolas. Ya no hay que hablar en lenguaje metafórico, el lenguaje claro, el lenguaje decidido. O usted es de Cristo, usted no es de Cristo, te pasa esto, ya no hay que estar hablando en lenguaje figurado. Todos estos 3 grandes regalos lo va a dar la venida del Espíritu y preparémonos para ella, porque es la libertad que nos da el Espíritu para hablar. Y por eso cuando el Espíritu habla, hay veces que hay gente que quiere callar al Espíritu. Pero el Señor nos da una gran fuerza para poder dar testimonio y sobre todo buscar siempre entrar en esa fidelidad al Señor. Pedimos por el fin del aborto, sí. Hay mucha gente aquí que confunde el derecho a ser ateo, que lo tiene todo el mundo, con el derecho a que todo ateo pueda hacer lo que su ateísmo le dice. Es decir, como que nosotros dijéramos ahora, hay gente que quiere ser adúltero, que quiere tener muchas mujeres a pesar de esto, y que él diga, yo tengo el derecho porque yo quiero ser así, y la ley me tiene que proteger para que esto no me cree problemas. Por tanto, vamos a hacer una ley para el adulterio, o digamos asesinato. Y a fin de cuentas el aborto es un asesinato, quiera llamarlo así o no. Que yo diga, no, yo quiero matar a quien sea. Cuando alguien me insulte, yo tengo que tener el derecho de matarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho. Y eso es lo que yo pienso. No todo, no porque hay gente que piense, ni siquiera lo que la mayoría piensa, necesariamente. Siempre es la verdad. Por eso es importante entender cuáles son los principios que rigen una cosa que es justa, derecha, real, auténtica y conveniente. Lo que es justo para que todos podamos tener una convivencia. Yo soy libre, tengo derecho a ser libre, sí, pero mi libertad termina donde comienza la libertad del otro, porque yo no puedo hacer que mi libertad coarte la libertad de otro. Y eso se aplica mucho más al hijo que lleva una mujer en las entrañas. Mi libertad no puede coartar la libertad de esa persona que tiene derechos también. Y por eso podemos maquinar de una u otra manera, podemos hacerlo de una u otra manera, o porque uno quiere hacer pensar, no, porque ese es el pensamiento de la iglesia, y hay que estar en contra de la iglesia, por tanto hay que pensar contra eso. Equivocado. En cuanto a política y en cuanto a pensamiento social, no todo lo que piensa la iglesia es verdad, pero tampoco todo lo que piensa la iglesia es mentira. Así que no podemos estar en esa realidad de decir, yo estoy en contra, yo soy de este partido, yo soy de este pensamiento. Nos quieren encasillar, nos quieren poner, usted es liberal, por lo tanto tiene que creer en esto. Ya perdió la libertad. Porque yo en cada cosa puedo tener derecho a pensar lo que yo crea. Pero si usted es liberal, usted no puede pensar. Si usted es de izquierda, usted no puede pensar que el aborto debe prohibirse. Así piensa Tabaré Vázquez, el presidente de Paraguay, ateo, médico, y está en contra del aborto. Y lo quitó, lo eliminó otra vez. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? Porque él es médico, conoce el valor de la vida. Él es ateo y eso no tiene nada que ver. Él es una persona que buscando un razonamiento humano, él entiende esto. O sea que no hay que ser así. Cuando uno es así, no tiene que pensar así. Ese encasillamiento, como también se lo quieren endilgar a la iglesia, es un encasillamiento que no ayuda a que encontremos un espacio de diálogo. Porque si usted es de iglesia, usted piensa así. Y yo, como no soy de iglesia, pienso así. Eso, quitando esos esquemas, podremos ser hermanos y hablar. Si nos mantenemos en estos esquemas, usted está creando un clima de guerra, confrontación y de ausencia de diálogo. Y nunca podremos llegar a la auténtica verdad de todos. Que el Señor nos ayude y nos acompañe a la luz del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora a elevar nuestras súplicas al Señor. Él lo dijo. Por lo tanto, vamos a pedir el Espíritu
para que nos ayude a hacer oraciones según el Espíritu y esas oraciones puedan ser contestadas. Para que el Espíritu llene de gozo a la Iglesia con el alumbramiento de nuevos hijos a través del bautismo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu abra los corazones de todos los hombres para recibir el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu suscite en los gobernantes de las naciones sentimientos y proyectos de paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu venga en ayuda de nuestra debilidad y nos enseñe a pedir lo que nos conviene, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por esta realidad triste del aborto que es más dura todavía que el coronavirus. Si en este año el coronavirus se ha llevado 300.000 personas, se ha llevado 16 millones de bebés en el vientre de sus madres. Te pedimos por todos los males, por todos ellos, pero sobre todo por el fin del aborto, que es la principal causa de sangre, destrucción y muerte en nuestro país, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el alma de Milton, Carmen, Salvador, Juana y Ana Joaquina, para que el Señor les permita participar de las esperanzas de la feliz resurrección de los cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Altagracia Grau, que tiene la salud muy deteriorada, para que el Señor la asista en estos momentos de tanta dificultad y pueda hacerle experimentar su cercanía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y pedimos por los que celebran aniversario, por Lady, que celebra un año más de vida, y por Gustavo y Sonia, que celebran un año más de vida matrimonial, para que el Señor les ayude a celebrar los años que pasan, para madurar en el responsable uso de la vida y de la vida matrimonial, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones. Y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, 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 santo. Están llenos de ti. Hosanna, 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 Hosanna. En lo alto del cielo. Hosanna, 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 Hosanna. En lo alto del cielo. En el nombre del Señor. Hosanna, 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 Hosanna. En lo alto del cielo. Hosanna, 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 Hosanna. En lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión, tomó el pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos permites servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos Milton, Carmen, Salvador, Juana y Ana Joaquina, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Permíteles contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de nosotros y así junto con María la Virgen, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, por ser hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guardan para la vida eterna. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual unidos a todos unidos al mismo misterio celebrado aquí de la carne y la sangre del Señor, que son su muerte y su resurrección. Cerremos nuestros ojos y hagamos comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Jesús está entre nosotros, vive hoy y su espíritu a todos da. Jesús pasó de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor.
Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos igualmente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí. Que el Señor nos ayude a vivir de la fe y a vivir en esta realidad gozosa de que quien no conoce del todo el camino, como le ocurrió a Paul, que aparezcan ángeles que nos ayuden a descubrir la riqueza de creer en Cristo y en todas las verdades suyas que salvan. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mañana estamos celebrando la fiesta de la Ascensión del Señor, solemne. Así que nos espero mañana domingo a la misma hora, a las 9.